de hacer derecho. Esto consiste en hacer lo correcto, y dice en uno de los comentarios que en su contexto es llegar a dar las debidas recompensas o castigos. Nosotros debemos de ser entonces ¿qué? Justos, derechos en todas las cosas. Para poder dar la debida recompensa o castigo, dice la Biblia. Viene a mi mente en este momento, en la iglesia nosotros tuvimos a una jovencita que llegó a vivir ahí cerca y Dios la usó para desatar la alabanza. Nosotros siempre la tenemos en nuestro corazón. Hay gratitud en Dios porque Dios la envió, y a ella también. Siempre que la miramos, la abrazamos, la bendecimos. Ha sido una bendición para nosotros y la casa. Después de ella se desató la danza en casa. Ella fue la primera que llegó a danzar con su pandero. Teníamos un disco porque no había alabanza y ella le dijo a pastora si le daba permiso. Sí, mija, le dijo, pues tú puedes. Llegó con su pandero, su traje de danza y llegó a danzarle al Señor. Las niñas se le quedaron viendo y todas dijeron, yo quiero. Y empezó a enseñarles, fue bien lindo, hasta que se levantó un grupo tremendo allá en la iglesia. ¿De cuántas se llegó a levantar el grupo, mi amor? ¿De damas? 60. Como de 60, con todo y niñas, ¿verdad? Niñas y damas. Sí. Dos grupos de 60 personas en danza, por lo que una niña llegó a hacer en ese día, a danzarle al Señor. Pero yo recuerdo que ella tenía algo bien tremendo. En el momento de ensayo o de los servicios, era bien correcta en su derecho, en practicar la justicia. Porque cuando ella llegaba, se alistaba y su hermana sabía que tenía que alistarse, pero la más pequeñita, pero ella llegaba y su hermana llegaba tarde. ¿Saben qué hacía ella? Bueno, veniste tarde, estás sentada, no vas a danzar. Y la hermanita me lo creo que llorando, hermana, llorando. ¿Y qué tenés, mija? No, es que mi hermana dice que no voy a danzar porque vine tarde. Sí, pastores, es que vino tarde y es parte de la regla. Entonces yo no la puedo poner. Yo tengo que empezar poniendo el ejemplo con mi hermana. Entonces ella tiene que venir temprano y si vino tarde, yo no la pongo. Miren qué hubiera hecho otro. Uno, porque es su hermano, ¿va? Ven, apúrate, vení, ponete ahí. Y tal vez cuando viene entrando otra, ¿va? No, ahí sí sentada. Y no, lo correcto. No porque fuera su hermana, la justificaba. Y la sentó varias veces. Yo lo vi. Yo decía, wow, esta niña era bien correcta. Y así les enseñaba al grupo de alabanza, de danza, que tenían que ser bien correctas en lo que hacían. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que practicar el derecho, lo que es correcto. Si alguien merece una disciplina, un castigo, hay que hacerlo. Pero si no lo merece, también hay que ser justo. Porque nosotros no podemos castigar al que está haciendo bien las cosas, ¿o sí? No. El Señor dice que Él no tomará por inocente al pecador, ni al pecador por inocente. Porque Dios es un Dios, ¿qué? Justo. Y hay que practicar entonces la justicia en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, para dar el debido castigo o la debida recompensa que alguien pueda merecer, y no inclinar la balanza hacia un lado, pero el que no tiene la razón. No podemos hacer eso. Yo siempre he dicho esto y lo he ministrado y lo he tratado de vivir, pero digo, yo no voy a darle la razón nunca a nadie de mi familia si no la tiene. Jamás, hermano. Jamás voy a hacer, no, porque es mi hermano, mi papá, mi mamá, mi eso. No, si no tienen la razón, no se la voy a dar. No se la voy a dar. Es que te pones del lado de los otros y nosotros somos familia. No, yo me pongo al lado de la justicia. Ahí tenemos que estar nosotros, en el lado de la justicia, en el lado de lo que es correcto. Si eso es correcto, eso tiene que ser así. Porque a veces le llegan a reclamar a uno, no, pero mira lo que me hicieron. Mira, sí, mira, pero está bien, pero escúchame. Lo que pasó y lo que te hicieron era lo correcto, lo justo, no te hicieron ningún agravio. No, que caes mal, por eso no pido tu consejo, porque rápido no me da la razón. No, pero no te puedo la razón, no la tienes. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si algo no estuvo bien, no estuvo bien. Si algo tu hijo, tu hija hizo y no estuvo bien, no le puedes dar la razón a ella o a él. Tienes que actuar justamente, correctamente, porque eso es lo que Dios quiere. Imagínense, por eso es que creo que
Hay muchos problemas respecto a esto, pero creo que un juez no puede juzgar a un familiar, ¿verdad? Porque se cree que puede absolverlo, pero ¿qué debería hacer un juez? Y yo me acuerdo haberlo visto una vez, hermano. Lo vi, pero en una película, pero lo vi. Creo que el juez tenía que sentenciar a su hijo. Y él emitió la sentencia. No porque era su hijo. Le dio la misma sentencia que le había dado a otros cuando su hijo había fallado. Era un juez justo y correcto. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de aprender eso y que eso nos ministre esta mañana para hacer las cosas bien. Quiere decir también verdadero, real, verídico. Es decir, hermano, que si nosotros tenemos esa bendición, esa unción de ser justos, vamos a ser verdaderos, reales y verídicos. Es decir, no va a haber mentira en nuestra boca. ¿A cuántos acá les gusta que les mientan? Él me mintió. Él dijo que me amaba y no era verdad, dice la canción. A nadie nos gusta que nos mientan. Y además el Señor dijo, vuestro padre es el diablo. Porque él ha sido ¿qué? Un homicida y un mentiroso desde el principio. Por eso es que la mentira no debe estar en el corazón de los hijos de Dios. En nosotros debe estar ¿qué? La verdad. Y la verdad es Jesucristo, y Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Padre. Entonces esa verdad debe estar en nosotros y debemos de ser nosotros ¿qué? Verídicos, verdaderos, reales, no mentirosos. Que Dios nos ayude, porque a veces para salir del clavo nos echamos una mentira, ¿verdad? Y decimos una mentira y se vuelve costumbre y después es bien fácil mentir. Como ha dicho mi apóstol, hermano, como que en la punta de la lengua tiene uno a veces la mentira, y mientras más miente uno, más fácil va a ser mentir. Cuando uno era joven, ¿verdad? Lo agarraban de repente en infraganti. Tal vez uno no fue a clases esa ocasión y andaba por ahí cuando la mamá lo mira. Mijo, ¿qué haces? Y es que no hubieron clases. La mentira, ni siquiera tiempo de pensar lo dio. Solo no hubieron clases. Salimos temprano. Sí, la maestra se enfermó. Pero aquí la mentira. Y uno después se empieza a acostumbrar. Y para todo es mentira. Lo tremendo es que tarde o temprano va a salir la luz. ¿O no sale a luz los mentirosos? Sí sale a luz. Porque a uno le dijeron una cosa y cuando uno escucha la otra, ¿y entonces qué pasó? Está mintiendo. No era así. Por eso pidámosle al Señor ser justos, ser verídicos, verdaderos. Y quiere decir íntegro y honrado. Hermanos, se espera que nosotros como hijos de Dios seamos honrados. ¿Qué concepto tienen ustedes o qué les viene a la mente de una persona honrada? ¿Cómo es una persona honrada? ¿Cómo creen ustedes que es una persona honrada? No roba. Un honrado no roba. Él no roba porque es honrado. Pero que no es honrado anda viendo cómo se roba las cosas donde trabaja, cómo se roba las cosas donde está, y porque no es honrado, no es justo en su corazón. Miren, por mínimo que le quiten a uno algo, que le quiten a uno algo, eso es un robo y no es justo, no es correcto, aún sea mínimo. Allá en mi país, ¿verdad? Con un quetzal, que es la moneda que nosotros tenemos, con un quetzal uno se sube al bus y ese lo puede llevar hasta la estación. Uno corre de punta a punta con un quetzal. Y si uno no tiene un quetzal, el del bus no lo lleva. Salvo que uno le diga, mira, no me das un jalón, va a subirte, pues dirá, pero de ahí lo contrario, por un quetzal no lo llevan a uno. Que le quiten a uno un quetzal, ya le quitaron la posibilidad de irse en el bus. Por lo mínimo. Entonces lo que yo quiero poner en este ejemplo es que no es justo que uno tome cosas que no son de uno. En el trabajo, por muy mínimo que sea. ¿O te gustaría, si tú fueras empresario o dueño, que tus trabajadores te quitaran algo sin que tú se los otorgues? Por muy mínimo que sea. Entonces debemos de ser honrados. Sin embargo, ¿cuánta gente no ha perdido su trabajo porque no es honrado? Empieza a jalar y a robar cosas, y como ven que no se dan cuenta, empieza a jalar otras cosas, pero al final todo va a salir a luz. ¿Cuánta gente no está presa porque no fue honrada? En su trabajo empezó a ver cómo estafaba, cómo le robaba a la gente, y al final de cuentas ahora están presos.
Entonces nosotros necesitamos ser honrados, íntegros en lo más mínimo. Y miren lo que dice el Señor en su palabra. En Proverbios 16:11, miren el lenguaje sencillo, dice: Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. ¿Quién quiere que seamos honrados? Dios. Dios quiere que seas honrado. Dios quiere que seas honrada. Dios quiere que seas justo en todos tus negocios. Cuando ustedes miran las otras versiones, lo que hay que entender es que Dios ama la balanza justa. Las mujeres, las siervas de Dios, las mujeres pueden entender más eso, ¿va? Cuando a veces se pesaba algo, ahí estaba viendo, pero y viendo la pesa, pues está acabando tu pesa, es lo que le preguntaban. ¿Por qué? Porque a veces no, le ponían un peso de más y cuando miraba a uno no era lo correcto. Yo tenía un jefe que en el tiempo de diciembre, él tenía un negocio en el lugar donde trabajábamos, era de mucha afluencia, mucha gente, un negocio bien floreciente. Y entonces en la esquina se ponían a vender uvas y decía la libra de uva a tanto. Entonces él me decía, tenía mucho dinero, me decía, mira, anda a comprarme 5 libras de uva. Pero sacaba su balanza digital que tenía. Te llevas la balanza y le decís que ahí te eche las 5 libras. Entonces yo llegaba con la balanza y le decía, me vendes 5 libras de uva, pero me las pesa aquí. No, me decía, yo tengo mi propia pesa. No, le decía yo le compro las 5 libras si me lo mide aquí, porque esa es una balanza digital. Entonces dijo, vamos a probar, dijo. Y entonces empieza a poner las uvas en su medida, que era un guacalito, en su mano, 2 pitas y un guacal, ¿verdad? Y entonces me empieza a poner. Y cuando según ella habían 5 libras, ahí habían 3 libras. No me estaba dando 5 libras. Entonces le dije, no, aquí me marca 3 libras, yo necesito 5 libras. Entonces no, me dijo, me los quitó, bueno, le dije. Y me fui con la balanza. Y él se me quedó, ¿qué pasó? Me dijo, no me vendió, le conté. Me dijo, ya viste, si no venden una libra cabal. Mejor deberían de poner una libra tanto, pero darte la libra. Sí. Que en otros lados te ponen una libra, pero es menos. De eso es lo que está hablando el Señor. Que nosotros debemos de tener una balanza justa. Y lo que tú dices así debe de ser. Hoy se ha perdido más que todo la palabra. Antes con una palabra se cerraban los negocios. Con estrecharse las manos ya no había vuelta de hoja. Si alguien estaba vendiendo en su pueblo un caballo y llegaba alguien y decía, mire, yo le ofrezco tanto, y negociaban, ok, se lo doy en tanto. Se estrechaban la mano, era suficiente. Podía llegar otra persona y mire, yo también quiero su caballo, ya lo vendí en tanto. No, yo le doy más. Ya no puedo, decía él. Ya di mi palabra. Porque eran personas que practicaban el ser justos y correctos. Ahora no. Ahora el otro me está dando mal. No, yo se lo doy al otro, le digo que saben qué le pasó, ¿verdad? Ya se lo llevaron otro, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque hemos dejado la justicia y la honra en nuestro corazón. Pero dice, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Que seas honrado en todo. Y solo para ver esa palabra de ser honrado, hermano, podríamos hablar de muchas cosas, pero en Proverbios 10:25 dicen, escuchen, llegan los problemas, se acaban los malvados. ¿Qué hacen los problemas con los malvados? Los acaban. Pero luego dice, solo el que es honrado permanece para siempre. Entonces, ¿qué está diciendo este pasaje? Llegan los problemas, pero solo el que es honrado permanece para siempre. Si tú y yo somos honrados, aunque vengan problemas, vamos a permanecer para siempre. Vamos a permanecer firmes. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros pedirle al Señor, ayúdame a vivir en justicia, a practicar la justicia, a ser honrado. Porque entonces cuando vengan los problemas, yo voy a salir bien librado de ellos. ¿Por qué? Porque soy honrado. Porque estoy viviendo de acuerdo a tus derechos, practicando la justicia. Pero si soy malvado, si no soy honesto, si soy mentiroso, van a llegar los problemas y me van a llevar con ellos. Entonces necesitamos pedirle a Dios que hoy nos ministre ser un pueblo honrado, un pueblo justo. Porque tenemos a un Dios justo, que es correcto. En Hechos 4:36 dice, entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces miramos también a Bernabé,
que su sobrenombre era, a José, que su sobrenombre era Bernabé, y que significa hijo de consolación. Pero cuando uno mira un diccionario, también quiere decir hijo de profeta. ¿Por qué dice hijo de profeta, hijo de consolación? Porque una de las funciones de la profecía, ¿qué es? Consolar. La profecía viene a animar, a exhortar y a consolar, ¿verdad? A edificar, a exhortar y a consolar. Entonces aquí está diciendo que Bernabé era un hijo de consolación, un hijo que da de profecía. Entonces, amados hermanos, que el Señor derrame sobre tu vida esas palabras de consuelo. Que tú seas consolado, que el Señor te consuele. Esa palabra consuelo podemos entender que es ánimo, pero también la Biblia dice, y está muy relacionado con la función que hace el Espíritu Santo y con su nombre, porque dice que Él es llamado el Consolador. Él te viene a consolar. ¿Y qué es consuelo? ¿Qué es recibir consuelo? Es decirle a alguien, todo estará bien, todo obra para bien. Entonces en esta mañana, en el nombre de Jesús, recibe consuelo a tu corazón. No importa lo que puedas estar viviendo, lo que has de vivir, el Señor te va a consolar. Él tiene, como dice el Salmo 23:4, que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no debes de temer mal alguno, porque su vara y su cayado te están infundiendo aliento. Esa palabra es consuelo, que Él te está consolando, de que todo va a estar bien. Tranquilo, tranquila en tu corazón y recibe el consuelo de parte de Dios, y que cuando tú mires a una persona quebrantada, consuélala. Sé tú un Bernabé. Sé tú un Bernabé. Miras que de repente hay un problema en una familia, no vayas tú a ser pesimista y a decirle que no hay solución. No, en Cristo Jesús hay solución. Amén. Él cambia las cosas. Aleluya. Hay un cuadrito bien bonito que estaba viendo ayer, creo que fue. Decía, el Señor es experto en cambiar la tristeza en alegría, el dolor en sanidad, la enfermedad y el dolor en sanidad. Él es experto en cambiar las circunstancias difíciles de tu vida. Por eso, cuando estés viviendo tiempos buenos, sea agradecido. Y cuando estés viviendo tiempos malos, recuérdate que hay esperanza. ¡Oh, la verdad, cuando yo vi eso, qué bendición! ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere consolar tu corazón y decirte que todo estará bien. Amén. ¿Se recuerdan esa alabanza que dice, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará? Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré. Algo así dice esa alabanza, pero qué linda. Entonces, Dios te da consuelo de que todo va a estar bien. Y consuela cuando veas a alguien triste, cuando veas a alguien llorando, dale una palabra de consuelo. Que tengas lengua de discípulo y des esa palabra de ánimo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el Señor en Isaías 40:1-2. Dios dijo. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Y qué dice Dios? Consuelen a mi pueblo, denle ánimo. Aleluya. Hablen con mucho cariño a los habitantes de Jerusalén y anúncienles de mi parte que ya han dejado de ser esclavos. Ya les hice pagar sus pecados y el castigo que han recibido es más que suficiente. Miren qué lindo lo que Dios quiere. Aun cuando alguien ha pecado, ¿qué es lo que le tenemos que decir? Lo debemos de consolar y animar y decirle, mira, si estás así porque has pecado, yo te quiero animar y decirte que te sientas en tu corazón amado, porque la Biblia dice que al que es hijo, Dios lo disciplina y Dios lo corrige. Y que todo esto va a venir para bien para tu vida. Entonces no te desanimes. Eso necesitamos decirle nosotros aún al que ha pecado. No irle a decir que es lo peor, que para qué hizo eso. No, eso él ya lo sabe. Eso Satanás se lo está tirando, que es tal vez lo peor, que para qué hizo eso, que es un hipócrita. Eso Satanás se lo está tirando. Nosotros debemos de ir a darle consuelo y decirle, ánimo, fallaste, sí, pero tenés una oportunidad de levantarte. Dios está con sus brazos abiertos para decirte, levántate de ahí donde has caído, porque el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Aunque has fallado, lo único que Él quiere es que te arrepientas.
Que cambies, que le pidas a Él que te ayude y te apartes de ese pecado. Pero ahí está la oportunidad. Dejemos de ser un pueblo que consuela. ¿Cuánta gente no anda allá afuera sin consuelo? Porque las iglesias, en vez de darle la administración o seguirlo ayudando, muchas veces lo desecharon. También sé que andan otros ahí que se fueron porque de verdad no querían dejar el pecado y querían que los aguantaran. Yo entiendo esa posición, pero también entiendo que hay otros que se fueron porque en la iglesia lo que hicieron fueron condenarlos y no buscaron su restauración. Es que a eso voy. Hay gente que necesita ser restaurada. La Biblia dice: al necio déjalo con su necedad. Si él tiene un pecado que no quiere soltar y es evidente, pues déjalo con su necedad. Ya el Señor también va a tratar con él. Pero aquel que está llorando porque falló, ese necesita ánimo y consuelo. Y a dejar de estarlo señalando. Porque la Biblia dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Yo en una ocasión estaba viendo ese pasaje y le dije: Señor, pero ¿cómo es posible, verdad, en ese momento que tal vez todos, aunque sea uno, hubiera dicho: yo no estoy pecando como esta, y le tiró la piedra? ¿Por qué no? Yo le pregunté al Señor y sentí que el Señor trajo la respuesta a mi corazón y me dijo: porque mira, pues, si ese hubiera tirado la piedra, todos lo hubieran volteado a ver y hubieran dicho: te estás haciendo Dios, porque estás diciendo que no tenés ningún pecado. Entonces a él hubieran apedreado. Por eso ninguno se animó a tirar la piedra. Aleluya. Yo dije: wow, Señor, sí, que tremendo. Porque si él tira la piedra, le estaba diciendo a los demás: miren, yo soy el único que aquí no tiene pecado. Y el único que no ha pecado es Dios. Entonces le hubieran tirado las piedras. Por eso, desde el más viejo hasta el más joven, tiraron la piedra. Mejor ve, se fueron. Hermano, todos aquí hemos fallado. No se trata de acuchillar el pecado. ¿Cómo todos hemos fallado? No. Se trata de cambiar. Pero también de restaurar a aquel que falló, aquella que falló, y darle la oportunidad si en su corazón se quiere arrepentir. Hay oportunidad para el arrepentimiento. Amén. Porque Él no echa fuera un corazón contrito y humilde, dice el Salmo 51. Vamos a avanzar a otro. Ya voy terminando. En Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Se recuerdan de Juan Marcos? Él fue el que escribió el Evangelio de Marcos, no un apóstol. Pero Marcos, a mí me sorprende parte de lo que significa su nombre, y quiere decir gran martillo. Quiere decir brillante y esplendoroso. Quiere decir martillo. Su nombre, martillo. Y amados hermanos, a veces el Señor va a tener que usar un martillo para nuestras vidas a través de su palabra. Jeremías 23:29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oh, hermanos, entonces a veces el Señor va a usar ese martillo. Si se ha endurecido algo en tu corazón, va a usar la palabra martillo para quebrantar esa piedra, para quebrantar los corazones endurecidos. Pero otras veces Él te va a dar esa palabra martillo para poder hablarle a los demás con esa autoridad y poder confrontar lo que está mal, y que ese argumento se quebrante en el nombre de Jesús. Esa palabra martillo, que el Señor la ponga en nuestras manos y en nuestra boca para que todo corazón endurecido se quebrante, hermano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Que Él nos ayude, que Él nos dé esas palabras para que entren al corazón, y ese corazón, hermano, empieza a quebrantarse de una manera tremenda. Solo Dios lo puede hacer. Quebrantar el corazón del hombre. Nosotros no podemos quebrantarlo. Solo Dios lo quebranta. Yo recuerdo, amados hermanos, miren esa palabra martillo tan lindo. Yo recuerdo que cuando llegamos a casa de mi esposa, todavía estábamos en esta etapa de cuando nos comprometimos. Y bueno, estábamos recién casados, llegamos a la casa de mi suegra. Todavía nadie de ellos todavía no se habían convertido al Señor, aunque Mari y Ruby dicen que de pequeño habían recibido al Señor, pero se habían apartado mis cuñadas. Entonces estábamos ahí. Yo recuerdo que entraba mi cuñada Mari, que la amo mucho y la bendigo, es una bendición de Dios.
Pero ella entraba y ella siempre me argumentaba. Ella venía de la universidad, bien estudiosa, y me hablaba mucho de Dios. No, pero mira, yo no entiendo por qué la palabra de Dios dice esto y esto. Y me decía, y con cigarro en la mano, fumando, y a veces entraba en estado de ebriedad, Mari, y se ponía bien opuesta. Yo sentía que me atacaba mucho, ¿verdad? Pero yo le hablaba así, mira, Mari, esto, el otro, orando por ella, pidiéndole eso. Esos días fuimos con mi mamá también es cristiana, y entramos ahí con ellos a hablar de Dios y todo. Y llegó Mari también. ¡Brum! Metió el carro con una música del mundo, así ranchera y tremendo en el garaje, ¿yo? Y dice mi suegra, ay, ya vino Mari, dice ella. Y entonces entró Mari, ¿cómo está familia? Y entró que no sé qué, y así, dijo, están hablando otra vez de Dios. Bueno, y se sentó así, mera enojada. Y empezamos a hablar y todo. Y recuerdo que mi mamá le empezó a hablar de Dios y le dijo, mija, usted necesita recibir al Señor. Usted ha sufrido mucho, usted ha pasado por esto. Y Mari empieza a ser quebrantada. Aquella mujer dura se tira al suelo y empieza a gritar y a decir, ya no aguanto más. Ya no aguanto más, yo ya no soporto, yo quiero cambiar, yo le pido a Dios que me ayude, y empieza a llorar y a llorar. Aquella mujer dura se quebrantó. Aleluya. ¿Qué la quebrantó? Una palabra martillo que llegó a su vida, que no la agarró así, ¡pam!, sino que entró con dulzura aún, pero quebrantó su corazón. Aleluya. Así es. Entonces Dios te va a usar para quebrantar corazones. Amén. Con esa palabra que Dios ponga en tu vida, pero sobre todo va a quebrantar primeramente el tuyo. Va a quebrantar tu corazón delante de Dios. Si lo has endurecido, si has dejado de ser sensible a su presencia, a su voz, a su palabra, hoy el Señor va a quebrantar tu corazón para que puedas experimentar su dulce presencia. Amén. Amén. Y qué lindo es tener un corazón quebrantado delante de Dios y no endurecido. Vamos a avanzar a este otro. Ya voy terminando, amados hermanos. Creo que este es el último. Miren lo que dice esta palabra, la palabra del Señor. No, este es, bueno. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Entonces miren, a este Judas, por sobrenombre Barsabás. Y miren lo que quiere decir Barsabás: hijo de descanso. Y cuando uno mira la palabra descanso, lo que quiere decir es paz. Es un hijo de paz. Aleluya. Y hay una promesa para los hijos de paz en Lucas 10, 5, 6. Dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Entonces, hermano, que tú seas, amado hermano y amada hermana, una Barsabás, un Barsabás, un hijo de descanso, un hijo de paz. Que tú ya no seas de los peleoneros, porque a veces hay gente que por todo pelea, ¿verdad? Muy peleonera, en las familias, en la iglesia, todo lo hace un lío, todo es un problema, porque no les ha caído esa unción de ser hijos de descanso, hijos de paz. Pero yo te bendigo en el nombre de Jesús para que seas un hijo de paz. Donde quiera que vayas, seas una persona de paz. Amén. A veces uno puede ir a reclamar sus derechos en paz, ¿o no? O necesito yo entrar a un lugar a alegar y a decir hasta lo que se van a morir para que me hagan las cosas. No. Uno puede en paz ir a hablar lo que le pasó, ir resolviendo y buscando, y con la ayuda de Dios se va a resolver. Que Dios nos dé paz, que te dé paz en el momento de resolver los conflictos. A veces cuesta, a veces nos elevamos, nos enojamos y decimos cosas que no deberíamos, pero no debemos de quedarnos ahí. Debemos de ser hijos de paz. Esa paz que solo Dios puede hacer en nuestras vidas, que sobrepasa todo entendimiento, para dejar de estar peleando ya en los matrimonios, entre hermanos, entre hijos, padres, entre nosotros o con los vecinos incluso. Yo recuerdo, y ya voy terminando si quieren, no, mejor no, espérense, mejor leo pero les cuento esto. En una ocasión oí esa historia de un hermano empresario en una iglesia muy grande. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que él estaba ahí en su empresa, había varios negocios también al lado, y de repente entró una persona bien enojada, bien airada, a reclamarle que las llantas
no eran las que había pedido, que no sé qué, pero dice que hizo un lío y el Señor trataron de explicarle, mire, y no dejaba que le hablar. Entonces pues llamaron, salió el dueño cuando escuchó eso y dijo, ¿qué pasó? No, es que él dice que las llantas, ¿no? Entonces sí, pero maltrataba, insultaba, estaba bien airado. El dueño le dice, mire, no tenga pena, le vamos a cambiar las llantas, no tenga pena. Entonces y se le quedan viendo los trabajadores, y dicen, nada, está bien. Salió y el señor, pero enojado ahí sentado. Y entonces le cambiaron sus llantas y le entregaron todo. Y se fue bien enojado, ni gracias dijo, y se fue. Se subió en su carro. Al ratito entró, pero entró cambiado en su cara. Y entró avergonzado. Y llamó al dueño. Y le dijo, mire, le quiero pedir perdón por lo que hice. No era la forma de venir y de actuar así, pero sobre todo, perdónenme. Yo no sé por qué usted cambió las llantas de mi carro con las nuevas que yo pedía, porque yo me equivoqué, el lugar no es aquí con ustedes. El lugar donde yo quería era ahí enfrente. Perdónenme. Y él le dice, no entiendo cómo usted reaccionó así después de que yo estuve alegando y haciéndole esto. Y le dice, ¿sabe qué? Porque yo tengo a Jesús en mi vida y yo se lo quiero presentar, y en ese día recibe al Señor en su corazón. Aleluya. Porque se puede más con paz resolver las cosas y ganar los corazones con líos y problemas. Si tan solo fuéramos así, ¿no creen ustedes que sería mejor todavía este mundo? Estuviera mejor o en muchas cosas todavía más tolerable. Pero a veces los hijos de Dios no hacemos nada. Necesitamos que haya más hijos de paz. Cuando vayas en tu carro, donde vayas, no vayas peleando con las personas, sino debes de ir en paz. Y ahora sí, con este voy